Gracias por continuar en Observatorio. Estamos en un análisis sobre la reforma laboral con Graciela Benzuzán y Norma Samaniego. Graciela, yo quisiera que nos explicaras cuál es el mundo del sindicalismo realmente existente, porque permíteme hacerte una reflexión. Creo que a lo largo de estas semanas, incluso desde antes, si no nos explicarían estas semanas, el sindicalismo como figura en México empieza a ser visto como un lastre para la vida productiva, política, incluso para la libertad, y quizá a veces con poco conocimiento de realmente qué son los sindicatos, dónde están. Tal vez el sindicato de maestros, al que por cierto no iba a afectar este cambio legal, pues ha generado la suficiente mala fama como para hacer de un caso generalización. ¿Qué pasa realmente con el sindicalismo? La primera cuestión, el mundo laboral sindicalizado equivale al 10% de la población económicamente activa, ¿no? Por las características que hemos estado hablando, que mencionaba Norma sobre la informalidad, su importancia. Estamos hablando de no más de 5 millones de trabajadores. Estamos hablando, sería alrededor de 20-23% de los asalariados, ¿no? Y sería aproximadamente esa cantidad. El problema es que dentro de esto, de ese 10% sindicalizado, lo que nosotros tenemos son, por un lado, un submundo de sindicatos que son sindicatos fantasmas, que fueron hechos por abogados y que han obtenido registros y que los usan para vender protección a los empleadores, y que eso equivale prácticamente al 90% de las personas que están cubiertas por contratos colectivos, y solo tenemos un porcentaje muy, muy pequeño de trabajadores que están en lo que podríamos llamar las islas de alta protección, donde se produce un contraste muy fuerte, que es lo que acabamos de ver, digamos, en sindicatos como los que tuvieron sus procesos de reelección o de cambios estatutarios el fin de semana. Entonces ahí tenemos este viejo sindicalismo que todavía sobrevive en sectores relativamente protegidos de la economía, que son prácticamente monopólicos, el magisterio, el petróleo, etcétera, que pueden tener este poder de negociación todavía a partir del control que ejercen sobre sectores claves de la economía, sectores en donde el Estado nunca ha querido que haya huelgas, que haya manifestaciones, y cada uno tiene su lógica. Por ejemplo, el caso del CENTE, ¿no? Ahí está la contraposición entre la CENTE y el CENTE, que le sirve mucho al CENTE para convencer, digamos, de que tiene que darle garantías al gobierno de que no va a expandirse un sindicalismo más combativo, más agresivo, que hace huelgas y demás. Entonces tenemos esa isla de alta protección que cada vez es más pequeña, cada vez abarca, muy insertada en el sector público, está muy además. insertada en el sector público, pero además protege a los trabajadores existentes y crece poco, porque la mayor parte del crecimiento en esas empresas, como por ejemplo Petróleos o como en el caso de CFE, ha sido a través de subcontratación y a través de contratos con empresas privadas. De esta manera, ese mundo se va un poco acabando, porque se le va acabando el oxígeno, pero todavía tiene una importancia muy, muy central, digamos, en la posibilidad de cambiar ciertas políticas públicas. El caso de la política educativa, pues lo vemos muy claramente. Entonces, tenemos que entender esta dualidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este sector es un sector donde no existe, un sector es simulación pura, no tiene ni sentido analizarlo. El otro es el sector que sobrevive, pero que en la lógica, digamos, de los intereses de empresarios, en la lógica del propio gobierno, todavía parece que los beneficios son más altos que los costos según esta lectura. Y por esa razón los protegen. En realidad no habría corrupción, no habría líderes corruptos, si no hay quien lo quiere hacer. Y entonces aquí vemos cuál es la lógica por la cual el sector empresarial mexicano, que le teme mucho a una ley que le da mucho poder a los sindicatos, eso hay que reconocerlo, es una ley construida en una etapa postrevolucionaria, que con una lógica muy fuerte de acción colectiva, con gran poder. Pero ¿a dónde está el poder? El poder está en el gobierno para escoger quién puede llegar a acceder a estos derechos, y luego en la cúpula para controlar a las bases. Entonces todo el poder está arriba y no hay poder abajo. Y esto es lo que de una manera tímida esta reforma pretendía modificar, es empezar a dar cierto poder abajo, es decir, por ejemplo, la facultad de escoger por voto libre, secreto y directo a tus representantes. Sin embargo, se hizo una reforma que ha pasado bastante desapercibida, que yo creo que puede llegar a tener un efecto disparador de cierto cambio en los comportamientos de los actores,
que es que se ha eliminado la cláusula de exclusión por separación. Esto se ha eliminado. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que muchos trabajadores que no van a poder votar en la elección del líder votarán con los pies y podrán salir de las organizaciones el minuto y medio después de haber entrado a la organización. Pero eso también va a dar lugar a que, como muchos empleadores su primera preferencia es no tener sindicatos, pues vamos a tener una práctica importante en donde los empleadores van a cada vez darle menos peso a la negociación con un líder al que le dan dinero para protegerlo, y cada vez más van a hacer prácticas antisindicales dentro de la empresa para que los trabajadores que no tienen beneficio alguno de este submundo de sindicatos pues salgan de los sindicatos. En fin, esto es algo de un cambio que no se va a dar de un día para el otro, pero yo creo que no han entendido claramente los líderes cómo la flexibilidad laboral por un lado y esta eliminación de la cláusula de separación por otro cada vez elimina más la importancia que van a tener ellos como instrumentos de control. Y yo creo que, bueno, es muy claro todo el modelo actual y la gestión del PAN los últimos 12 años, que no creo que sea muy diferente la gestión que venga, ha sido debilitar a los pocos sindicatos que son representativos y de alguna manera sostener este sindicalismo que le garantiza paz social bajo estos métodos, pero con un costo enorme para el país en términos no solo de la corrupción, sino de los límites para el crecimiento de la productividad cuando no hay un interlocutor sindical capaz de entrar a negociar este tipo de temas. Norma, un asunto que la iniciativa no toca y no podía al ser una iniciativa preferente es el diseño constitucional de la forma en que se resuelven los conflictos del trabajo en México. Seguimos con las juntas de conciliación y arbitraje donde el Poder Ejecutivo tiene pues una incidencia fundamental. Yo soy de la idea de que se trata de una de las reminiscencias del presidencialismo hiperpoderoso que incluso acaba siendo el fiel de la balanza en los conflictos laborales. Sí, de hecho, parte importante es lo que no se toca. Es decir, parte importante son las grandes omisiones. Una tú la has mencionado, que es no se ha tocado para nada la conformación del sistema de justicia laboral. Y esto es de llamar la atención, porque si a nivel de los poderes se está pensando en una reforma muy de fondo al Poder Judicial, tratando de modernizarlo, de acelerar los trámites, etcétera, esto se dejó de lado. Y como bien dices, porque esto viene desde el 123 constitucional, pero yo creo que ya no hay nada intocable. En esta época tenemos que cuestionar muchas cosas. Un sistema que se ha viciado de un tripartismo que no funciona, unos juicios larguísimos, el coyotaje en torno a las juntas, todo ese es un problema muy grave y que no me cabe duda que tarde o temprano se va a tener que modificar. Y el otro aspecto muy, muy importante es el vinculado a todo el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social en nuestro marco está atado al empleo formal. Y al estar atado a este empleo, tiene unos límites muy estrechos para su expansión, sobre todo hoy día que gran parte del empleo está en otras áreas. Entonces tenemos que repensar conjuntamente a lo que se haga en reforma laboral, en lo que se hará con el sistema de protección social. Porque la misma flexibilidad que en muchos casos se requiere, yo estoy totalmente de acuerdo, no puede darse si no hay un sistema de protección social que funcione como una red de protección. El seguro de desempleo, por ejemplo, que no hemos ni siquiera discutido, ¿no? Así es, el seguro de desempleo y en general esta noción de la flexiseguridad. Aquí se puso el énfasis en la parte flexi y se olvidó la seguridad, Graciela. Sí, exactamente. Y el problema es la secuencia, tiene importancia, ¿no? Es decir, el hecho de empezar por aquí, incluso yo, desde mi perspectiva, como hemos comentado, con un diagnóstico fallido, bueno, esto tiene consecuencias desde el punto de vista del efecto, impacto inmediato que va a tener sobre el mercado de trabajo, porque esto ya lo vimos, esto no es un experimento, México no llega hoy como con la originalidad de que va a flexibilizar. Ya lo vimos en América Latina, el costo enorme de flexibilizar sin mecanismos de protección. Recordemos
que si tenemos a veces como modelos países desarrollados, el nivel de gasto social de esos países es infinitamente superior al que tenemos en América Latina, y México, dentro de los grandes países de América Latina, a su vez tiene un gasto social inferior, aunque ha venido creciendo. Entonces, esta desprotección que estamos generando, bueno, no nos tendría que asombrar si después genera efectos muy perversos en la sociedad, que tienen que ver con la ruptura de la cohesión social, el problema de la violencia, la inseguridad, de la delincuencia, el crimen organizado. Todo esto tiene que ver, es decir, estamos llevando a la gente a tener empleos de muy mala calidad que no ofrecen ningún atractivo para tener una vida digna. Entonces, yo creo que no se ve los efectos de la secuencia. Si hubiéramos hecho, como plantea Norma, esta reforma de manera articulada con la reforma en seguridad social, en protección, hubiéramos podido equilibrar y tratar de prevenir lo que sucedió ya en otros países como Argentina, Uruguay y Brasil, que tuvieron un proceso de deterioro sus mercados de trabajo tremendo. Si nosotros venimos ya de 20 años de deterioro del mercado de trabajo y nos vamos a sumar ahora cuántos años hasta entender los efectos negativos de este tipo de políticas, bueno, realmente creo que estamos haciendo una apuesta sumamente riesgosa, ¿no? El seguro de desempleo lo planteaba porque se dice muchas veces que un país con tanta informalidad no puede tener un seguro de desempleo, pero América Latina, Brasil tiene niveles de inseguridad, de informalidad tan altos o más que nosotros, y sin embargo ha hecho políticas muy claras para proteger a través de diversos instrumentos, ¿no? Porque puede ser una política de formalización de empleo que se complementa con una política de universalización, ¿no? Vinculado a la idea de ciudadanía, de ciertos derechos. En fin, hay muchas experiencias de las que podríamos haber aprendido y por ejemplo, claramente esta experiencia de resolver el problema de la mala calidad de la justicia laboral, quitando los salarios caídos en el despido, ni va a generar empleo, ni va a resolver el problema de la justicia laboral. Entonces, es un poco ahí donde yo creo que es fallido el Norma, el en términos históricos, México fue pionero en crear una legislación que incorporara los derechos sociales, claro. Y hoy vamos a la saga de los países que ya se fueron por la flexibilización más salvaje, digamos. Sí. No deja de ser una paradoja. Sí, de hecho, hemos quedado a la saga y el mundo en general ha quedado a la saga porque, como decíamos, el trabajo se ha internacionalizado. Hoy los trabajos se mueven, la subcontratación se hace de la global. India para otros lugares, de México a Estados Unidos, etcétera, y las reglas del trabajo se fijan a nivel nacional. Entonces, los marcos nacionales en general están quedando cortos, están siendo rebasados por un trabajo que ya se está moviendo fuera de las fronteras y no hemos creado todavía ningún mecanismo de regulación mínima a nivel internacional. El trabajo migratorio, para poner un ejemplo. Si no hay acuerdos entre el país emisor y el país receptor, los migrantes son objeto de muchísimas arbitrariedades, quedan totalmente desprotegidos, etcétera. Este tipo de cuestiones como la subcontratación cuando se da entre dos países también tendría que tener ciertas reglas mínimas, como las tiene el comercio internacional, el antidumping en lo comercial. Y existen en la Unión Europea, por ejemplo, algunas regulaciones. Entonces nos hace falta también trabajar en esa visión más amplia de un mundo que ha cambiado. Y otras cosas son ideas que por su propio peso van cayendo. Dicen que no hay una cuestión más poderosa que una idea cuyo tiempo llega. Claro. Ese es el caso de lo de la transparencia. Puede ser que ahora no pase, pero no me cabe duda que esta es una idea que va adquiriendo fuerza, no solamente entre sindicatos, entre organismos del gobierno, todos estamos obligados a rendir cuentas, a transparentar nuestros actos. Entonces, hay ciertas ideas que van a ir cayendo, que si no caen en este momento, seguramente van a caer más adelante. Lo que nos han ayudado con esta conversación es a detectar las insuficiencias de la iniciativa, de la reforma, claro, pero también a construir como una agenda distinta para discutir un tema que hemos tenido olvidado, creo, intelectualmente en las universidades, incluso en el debate político. El del empleo es un tema que está en segundo plano
cuando en el día a día de la gente, por supuesto, está en primer plano. ¿Cómo te imaginas la reconstrucción de la agenda de discusión del trabajo en términos más productivos? Mira, yo veo un eje que aquí está maltratado, que debe de ser retomado, que es este de flexibilidad y protección. Es decir, flexibilidad, productividad y protección. Es decir, entender la flexibilidad como algo que va realmente a dinamizar la productividad y no es necesariamente flexibilizando la entrada y salida del empleo. Yo creo que esa es la zona que menos aporta a incrementar la productividad. En cambio, flexibilidad interna, digamos, dentro de la empresa, formas que realmente hagan y que lleven a la calificación de la mano de obra, supone un empleo estable. Entonces, exactamente lo contrario a lo que hemos venido haciendo. Entonces, para mí habría que ligar la flexibilidad orientada a la productividad y como de todas maneras ciertas formas de flexibilidad desprotegen al trabajador, complementarlo precisamente con lo de protección. El otro eje es este eje que va a quedar totalmente, digamos, como asignatura pendiente, que es la democratización y la construcción de un Estado, ese es el tercero, de un Estado de Derecho en el mundo del trabajo. Ahora, esta cuestión de la democracia parecería que es un problema en donde solamente es la corrupción de los líderes. Hay que entender la lógica del beneficio que otros actores tienen, pero también las consecuencias políticas, es decir, cómo el no haber tomado, como se había planteado, el compromiso de la libertad y la democracia sindical al comienzo del gobierno del presidente Fox, permitió que en ciertos ámbitos de la sociedad todavía esta opacidad, este uso de voto corporativo, este control, este manejo de recursos que los sindicatos pueden hacer sin rendir cuentas a absolutamente nadie, bueno, están afectando la calidad de nuestra democracia política, es decir, es algo que está trabando avanzar en algo que era una meta muy importante para la sociedad mexicana. Y por último, lo del Estado de Derecho, es decir, el problema es la certidumbre, ¿no? Y eso es un eje que yo creo que vamos a tener que retomar y que esto de que no se hace por la iniciativa preferente, yo lo pondría entre comillas, porque en realidad la decisión del PRI y del PAN de hace muchos años, en donde yo he venido trabajando, incluso en la mesa de discusión en 2002, siempre ha sido excluir las juntas y blindar las juntas de conciliación y arbitraje, porque las juntas están muy ligadas con el sistema corporativo, tiene mucho que ver con el poder de estas dirigencias que ahí se nutre, ¿no? Y ahí se reproduce, y hay realmente una convicción del PRI y el PAN, la hubo hasta ahora, de eso no tocarlo. Y yo creo que es también, como lo muy bien dijo Norma, un aspecto absolutamente central de la construcción, de la modernización del mundo del trabajo. Pues les agradezco mucho a las dos esta interesante conversación, este diagnóstico que han hecho del mercado de trabajo, pero también de la iniciativa y por supuesto su contribución para tener una agenda de discusión más productiva sobre el trabajo entendido no solo como un costo, sino lo que une precisamente la vida económica y la cohesión social en una sociedad, en una nación. Muchas gracias. Pues ya lo vemos, tenido un interesante programa sobre la reforma laboral. Nuestras invitadas han subrayado cómo los problemas del mercado de trabajo mexicano, sobre todo, son la informalidad, la precariedad laboral, y esto no se refleja en las preocupaciones de la iniciativa presidencial ni de la reforma votada. Es necesario, en nuestro caso, combinar la flexibilidad con la seguridad y eso hubiera hecho necesario también una reforma a todo el tema de la protección social que simplemente no se planteó. El tema de la transparencia y de la democracia, como nos comentaron, va a caer por su propio peso y será necesario entender también que el Estado de Derecho tiene que valer en materia de relaciones laborales. El tema del trabajo, sin duda, es el tema que articula la vida económica y social de un país. Los esperamos el próximo martes. Muchas gracias por estar en Observatorio. Muy buenas noches.